los Hebreos tiene su fama porque es un capítulo completo que habla de personas que lograron escribir sus nombres en el libro de la fama de Dios por aquellas cosas que hicieron porque creyeron en Dios. Y hoy vamos a tratar de aprender de algunos de ellos. Acompáñenme por favor, vamos a leer únicamente versículos del 1 al 6 y está al frente de su pantalla para que me acompañen y lo leamos juntos a una sola voz. Y dice así: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. Dios aceptó a nuestros antepasados porque ellos confiaron en Él. Y nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden suya. Lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Abel confió en Dios y por eso le ofreció un sacrificio mejor que el de Caín. Enoc confió en Dios y por eso, en vez de morir, Dios se lo llevó de este mundo y nadie volvió a encontrarlo. Porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Noé confió en Dios y por eso, cuando Dios le avisó que sucederían cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó una casa flotante para salvar a su familia. Abraham confió en Dios y por eso obedeció cuando Dios le ordenó que saliera de su tierra para ir al país que le daría, aun cuando no sabía hacia dónde ir. Estos son solamente 6 versículos de un capítulo bastante extenso que yo les invito más tarde o en estos días que no hay tanto trabajo, tómese el tiempo, consiga una versión de lenguaje actual o versión popular o Dios habla hoy y lea completo este capítulo. Es por demás hermoso. Y bueno, la verdad es que orando y diciendo: Señor, ¿de qué hablamos? ¿De qué enseñamos? El último domingo que nos vamos a reunir en Península Viva. Y este tema es muy importante porque la fe es la esencia de lo que somos. Vivimos por fe, obramos por fe, caminamos por fe. Y la imagen que nos pareció la más adecuada es precisamente como la persona que aparece en la foto. Caminar por fe es porque tenemos una venda en nuestros ojos. ¿Alguien de ustedes me puede decir qué va a suceder el día de mañana? Nadie. No sabemos qué va a pasar ni mañana, ni pasado, ni en enero, ni en el transcurso del año 2020. Y pareciera como si estuviéramos con los ojos cerrados ante un futuro incierto. Y lo único que nos queda es vivir por fe. Así que el tema se dice: ¿qué sucede cuando vives por fe? Yo le ruego al Señor que este mensaje toque sus corazones. Todo el mundo tiene su hojita del sermón. Hemos preparado una hojita con mucho cariño para que usted tome sus notas, muy poquito, pero también que la guarde, la conserve, porque seguramente en la semana usted podrá leerla y puede consultarla ahora. Normalmente para el día martes o miércoles ya está en el canal de YouTube y puede volver a ver la prédica y volver a recordar lo que aquí hemos dicho. Solamente déjenme decirle 3 cosas antes de empezar realmente con el tema. Número 1, la fe es fe cuando es lo único que te sostiene. La fe es fe cuando es lo único que te sostiene. Dice en Hebreos 11:1: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Y yo me pregunto, bueno, si uno está esperando aquello que va a recibir, entonces es porque es algo que no tenemos. Es algo que yo necesito, pero que no lo tengo en este momento. Y aquí empiezan las dificultades humanas, porque tenemos muchas cosas. Cuando la persona tiene dinero en su cartera, cuando la persona tiene dinero en el banco, cuando la señora tiene posesiones, cuando la persona tiene su familia, cuando la persona tiene a la persona que ama a su lado, cuando tienes un negocio exitoso, cuando tienes salud y fuerza física, es muy difícil poder ejercer la fe, porque la fe se ejerce precisamente cuando no tienes alternativa, cuando tu camino se ha cerrado, cuando el doctor te dice esta es una enfermedad incurable, cuando te dicen tu negocio está quebrado, cuando dicen no puedes volver a abrir tu negocio por inseguridad, cuando te dicen no entraste a la universidad, cuando te dicen no quiero nada contigo.
cuando las puertas se cierran, es cuando entonces empezamos a ejercer la verdadera fe. Y hay una frase que es vital para mí, y dice: la fe es posible cuando lo único que te sostiene es creer que Dios puede hacer algo por ti. Mientras, no será posible experimentar la verdadera fe. Número 2. Precisamente cuando llegan los días difíciles de confusión y de extrema necesidad, es cuando podemos escoger vivir de dos formas. Una, basar nuestra vida, nuestras decisiones en sentimientos, emociones o en las circunstancias. Somos muy dados a eso. Cuando empieza a haber confusión en nuestra vida, nos gusta ir y preguntar: ¿tú qué opinas? ¿Tú qué dices? ¿Qué hago? Y vamos. Y basamos nuestro criterio en lo que dice la gente, o de acuerdo a cómo yo me siento. Siento que mi mundo se derrumba, no tengo ganas de vivir, ya no quiero saber de la vida, ya no quiero saber de Dios, porque me siento mal, me siento deprimido, y entonces baso mi vida y mis decisiones en cómo me siento o en lo que me rodea. O la otra, podemos basar nuestra vida en la persona y las promesas de Dios. Dice en Hebreos 11:3: por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. No importa lo que sienta, no importa si estoy muerto de miedo, no importan las situaciones a mi alrededor, no importa si yo no veo una salida. Lo que importa es lo que Dios es y lo que Dios ha prometido. Dice este texto que el mundo fue creado de lo que no se veía por la palabra de Dios. Mi querido amigo, lo más importante para nosotros es lo que Dios ha dicho. Y si Dios ha dicho que no va a caer al piso uno de tus cabellos, si no es su voluntad, no hay nada ni nadie en el mundo que pueda poner un dedo sobre ti, porque Dios lo ha prometido. Tercero, tener más fe. No depende de cuánta concentración tenga. No depende de cuán optimista puedo yo ser. No depende de cuántas clases de yoga pueda yo tomar. Así no crece la fe. A veces la fe la queremos como que queremos concentrarnos. Tienes que creer. Entonces sí, voy a creer. Y queremos como que la fe de alguna manera venga del universo. Pero la fe y tener más fe depende únicamente de cuánto puedo conocer a Dios y cuánto conozco de sus promesas. ¿Por qué creen que quisimos poner este canto nuevo para nosotros que dice: Dios es poderoso? Porque las obras de Dios son enormes. El mundo fue creado y es una enorme obra de Dios. Y lo mismo que Dios hizo en el universo es lo mismo que Dios puede hacer en tu vida, en tu corazón. Es indispensable conocer a Dios y sus promesas de tal forma que la persona de Dios haga que surja de mí la fe suficiente para que yo pueda vivir. Es un concepto muy importante. La fe viene como una consecuencia de que yo conozco a Dios. Si usted ha oído de Dios, se está perdiendo la oportunidad de poder conocer lo más maravilloso, la persona de Dios. Y la persona de Dios únicamente la podemos conocer a través de lo que dice la palabra. Y si usted quiere hacer el esfuerzo, porque cuesta trabajo, lleve su tiempo con Dios. Y este mes dedíqueselo a aprender de la vida de Jesús. Conozca usted quién es el Hijo de Dios. Enamórese de Él. Ámelo. Y eso le va a dar a usted la suficiente fe para que pueda resistir la más difícil de las batallas. Es muy probable que frente a este nuevo año 2020 tengamos asuntos pendientes que necesitemos de la ayuda de Dios para que se resuelvan. Asuntos para los cuales estamos deseando con todo nuestro corazón que Dios haga algo. Yo te pregunto, ¿sientes que se te acaban tus fuerzas? ¿No ves el camino y quisieras que sucediera un milagro? Yo quiero invitarte. No quiero darte falsas promesas y decir: sí, Dios te va a dar y te va a bendecir. Quiero hablarte de algo más importante. Quiero que subamos de nivel juntos, porque hay una verdad en las Escrituras. Si yo llego a Dios
solamente en búsqueda de mi solución a mis problemas, Dios no me va a hacer caso. Lo vamos a discutir más tarde. Pero lo que Dios está queriendo es que nosotros volteemos a verlo a Él y tomemos en cuenta lo que Él quiere decirnos. La fe no es solo una herramienta para obtener aquello que queremos de Dios, también es para hacer aquello que Dios quiere que hagamos para Él. Se lo repito y está en su hojita. La fe no es solo una herramienta para obtener aquello que queremos de Dios, también es para hacer aquello que Dios quiere que hagamos para Él. Déjenme tener una palabra de oración y continuamos. Padre, hemos abierto tu palabra en Hebreos capítulo 11 y podemos ver lo que significa la fe desde tu perspectiva. Abre nuestro entendimiento, que podamos aprender de ella para que hoy salgamos con un mensaje nuevo en nuestra mente y corazón. Dirige las palabras de tu siervo y que sea todo para tu gloria y para tu honra en Cristo Jesús. Amén. Así que vamos a ver rápidamente 3 cosas que pasan cuando vives por fe. La primera de ellas: cuando vives por fe en Dios, aceptas hacer lo que Él te pide. Cuando vives por fe en Dios, aceptas hacer lo que Él te pide. Yo les insisto, por favor, más tarde en su casa, lean el capítulo completo de Hebreos 11. Aquí solamente vamos a ver 3 pequeños o 4 versículos de un mundo de versículos. Y para poder entrar en el tema, yo quisiera ver rápidamente la vida de 3 héroes de la fe. El primero de ellos es Noé. Y dice la Biblia que Noé confió en Dios y por eso obedeció y construyó una casa flotante para salvar a su familia. Está en el versículo 7. Déjenme ponerlo en contexto. Nosotros tratamos de entender lo que significa vivir por fe. Y pareciera que en nuestra cultura, inclusive las iglesias cristianas, han hecho un abuso de lo que significa la fe. Y la fe hoy día la hemos usado mucho para los milagros, para las sanidades, para que Dios te bendiga, para que Dios te prospere. Sin embargo, de acuerdo a la Biblia, el ejercicio de la fe es un tema mucho, mucho más importante. Porque por principio de cuentas tiene que ver, cuando una persona, hija de Dios, vive por fe, lo primero que va a buscar hacer es aceptar hacer lo que Dios le pide. Vemos 3 ejemplos. El primero, Noé. Dios llama a Noé en un tiempo oscuro de la humanidad. Dios está viendo la maldad que hay en los hombres. Y Dios se enoja, se enfada tanto con la humanidad que toma la decisión de acabar con la humanidad a través de un diluvio. Y Dios se fija en Noé y Dios le hace un llamado a Noé y le dice: Noé, pues vete juntando algo de madera porque quiero que construyas una barca, un arca, una casa flotante. Déjeme decirle, donde Noé vivía no había río. De hecho, el arca la construyó en una parte alta. No había llovido sobre la faz de la tierra una lluvia tal que pudiera crear charcos. Y Dios está hablando a Noé para que haga un arca, y es algo risible, es algo ilógico, es algo que humanamente no se puede entender. ¿Cómo quieres tú que yo haga un arca en un lugar seco? ¿Cómo? ¿Para qué? Sin embargo, la experiencia de Noé es que él aceptó hacer lo que Dios le dijo. Y solamente para que valoremos un poquito lo que hizo Noé, vean esta imagen. Resulta que en el año 2016, en la ciudad de Kentucky, en Estados Unidos, hubo un proyecto de la iniciativa privada y se construyó un prototipo de lo que fue el arca de Noé. Es una embarcación de 155 metros de largo, 26 de ancho y 15 metros de altura. Está hecho de acuerdo a las medidas claras especificadas en Génesis de cómo Noé tenía que construir el arca. Ese es el arca. Nada más que le digo algo. En el año 2016, esta arca costó $100 millones. No lo inventé, lo puedes ver en el documental, en la inauguración del texto. Y costó 6 años, con toda la tecnología, con un mundo de gente. Noé lo construyó con su familia. Se llevó años. Hoy día,
costó $100 millones y 6 años de trabajar para construir esa arca. Segundo caso, Abraham. Ustedes saben que Abraham vivía con sus padres en Ur de los Caldeos, y Dios se le muestra y le dice a Abraham: quiero que salgas de tu familia y quiero que te vengas a la tierra que yo te mostraré. Y dice el texto: Abraham confió en Dios y por eso obedeció y salió de su tierra para ir a otro país, aun cuando no sabía hacia dónde iba. Abraham caminó con los ojos cerrados. Si yo hubiera estado en lugar de Abraham, le hubiera dicho: a ver, Dios, a mí muéstrame tu plan, explícame qué quieres hacer. Yo no puedo dejar a mi familia e irme a ciegas. Pero dice la Biblia que Abraham no le preguntó a Dios, simplemente agarró sus chivas y dijo: vámonos. Y dice la Biblia, y salió sin saber a dónde iba. El tercer ejemplo, Moisés. Hay muchos ahí, pero solamente les estoy mencionando algunos. Ustedes saben que Moisés fue aquel bebé que la hija del faraón lo recogió del lago, del río, y lo adoptó, lo crió hasta que fue un joven. Y Moisés se crió en la casa de faraón. Y cuando fue mayor de edad, él supo que era hebreo, y en alguna ocasión vio que un egipcio maltrataba a un hebreo, y él se fue contra el egipcio y lo mató. Y después empezaron a buscar a Moisés para castigarlo, y Moisés sale de Egipto y se va a las tierras de Madián. Cuando él es ya un adulto, Dios se le muestra en medio del campo en una zarza ardiendo, y lo llama y le dice a Moisés: yo quiero que tú vengas, he escuchado el clamor de mi pueblo que está esclavizado en los egipcios, quiero que vayas y le hables a Faraón y que le diga que deje ir a mi pueblo. Yo quiero imaginarme a Moisés: a ver, Señor, pues es que el Faraón es como mi padrastro, él me creó, debo estar agradecido con él, y tú quieres, tiene un ejército junto a él, y él me anda buscando para castigarme porque maté a un egipcio, y tú quieres que yo me presente ante él y le diga: oye, pues quiero que dejes ir al pueblo de Dios. Y es donde Moisés le dice: y si me dice quién me envió, ¿qué le diré? Y Dios le dice: tú dirás: yo soy el que soy, me envió. Y dice la escritura: Moisés confió en Dios y por eso no le tuvo miedo al rey ni se rindió nunca. Salió de Egipto y actuó como si estuviera viendo a Dios, que es invisible. Tenemos 3 personajes que actuaron, que hicieron, que obedecieron el llamado de Dios. ¿Y qué vemos aquí? Mis queridos amigos, Dios tiene un plan desde que creó este universo. Y Dios tiene el plan eterno de rescatarnos a ti y a mí. Península Viva existe parte de un plan de Dios. Y hoy en la mañana fui a sacar unas copias y me encontré con un varón que me ganó la copiadora y tuve que estar formado atrás de él. Y cuando veo que sacan unas impresiones, escuela infantil de Fuente de Agua Viva. ¿Y ustedes son cristianos? Sí. ¿Y quién es el pastor? Yo soy el pastor. Oiga, mi hermano, no estamos allá por Ejido, pero hay como 3, 4 iglesias ahí juntos. Y le decía a mi esposa: no hay duda, Dios sigue trabajando, Dios sigue abriendo iglesias, porque Dios tiene un plan, porque Dios no se queda quieto, porque Dios ama a las personas, porque Dios quiere rescatar a las personas. Número 2, para poder cumplir sus planes, Dios va a usar a sus hijos para cumplir ese plan. Cada uno tiene ese llamado especial. Noé, todos pensaron que estaba loco, pero Dios puso en su mente y corazón una tarea y no descansó hasta terminarla. El caso de Abraham: dejó a sus padres. Seguramente le dolió porque eran sus padres y los amaba. Moisés, que andaba prófugo de la justicia, inclusive en Éxodo se dice que Moisés era tartamudo, pero tuvo que enfrentar a su padrastro para pedir la liberación del pueblo de Dios. Conclusión: ¿qué sucede cuando vives por fe? Aceptas hacer lo que Dios te pide. Queridos amigos, estamos frente al año 2020 y seguramente estás meditando cuáles serán tus metas para nuestro nuevo año. Yo sé que más de uno estamos acostumbrados a cada vez que viene el año, empezamos a pensar el año nuevo y decimos: ahora sí voy a ir al gimnasio y voy a bajar de peso, ahora sí voy a ser vegetariano.
ahora sí voy a trabajar más, ahora sí voy a terminar la escuela que dejé pendiente, ahora sí, y hacemos muchos planes. Y en todo eso, lo que nosotros queremos de Dios es que Él nos proteja, como dice el Salmo 91, queremos habitar bajo la sombra del Todopoderoso, porque queremos que nos bendiga, que nos prospere y que nos haga personas exitosas. Querido amigo, me siento en la obligación de decirte lo que la Escritura enseña. Y te voy a decir algo. Dios está dispuesto a bajar el cielo para darte todo lo que tú necesitas. Pero Dios no va a mover un dedo si tú no aceptas hacer lo que Él te pide. Él te creó, Él te dio la vida, Él te tiene de pie hasta el día de hoy. Pero Dios te tiene de pie y te trajo a Península Viva porque tiene un plan. Quiere que tú hagas una tarea en particular. Y Dios está dispuesto a hacer milagros y a resolver cosas imposibles. Pero solamente tienes que aceptar que Él te está pidiendo que hagas algo para Él. Y usted me puede preguntar, bueno, pero ¿qué sucede si yo sigo viniendo a Península Viva o sigo yendo a una iglesia cristiana? Pero pues voy a dejar ese tema pendiente, no lo voy a resolver. Ahorita no le voy a contestar a Dios y lo voy a pensar. Estudiando este pasaje pude darme cuenta y encontrar la respuesta. Mucho me he preguntado por qué en el camino, llevo 50 años en las iglesias cristianas, por qué en ese caminar, hijos de Dios, llega un momento en que pierden el rumbo, dejan una iglesia cristiana, algunos se regresan a la iglesia donde estaban y pierden su fe en Dios. Y cuando uno se los encuentra y uno les habla de Dios, te dice, no me hables de eso, es un tema que no quiero tocar ahorita. ¿Saben por qué? Porque esas personas en el transcurso del tiempo no han resuelto esta decisión ante Dios y se han convertido en personas religiosas. ¿Quién es un religioso? Es aquella persona que busca a través de hacer cosas ganarse el favor de Dios. Nosotros no tenemos que ganarnos el favor de Dios porque ya fue mostrado a través de su Hijo Jesucristo. Pero el costo de creer en Jesucristo es que ahora Él te dice, quiero que vivas para mí y quiero que hagas cosas para mí. La fe no es solo una herramienta para obtener aquello que queremos de Dios, también es para hacer aquello que Dios quiere que hagamos para Él. Número 2. Cuando vives por fe, vives como extranjero. Cuando vives por fe, vives como extranjero. Acompáñenme a leer en la pantalla Hebreos 11 del 13 al 16 y dice de la siguiente manera: todas las personas que hemos mencionado murieron sin recibir las cosas que Dios les había prometido, pero como ellos confiaban en Dios, las vieron desde lejos y se alegraron, pues sabían que en este mundo ellos estaban de paso como los extranjeros. Queda claro entonces que quienes reconocen esto todavía buscan un país propio y que no están pensando en volver al país de donde salieron, pues de otra manera hubieran regresado allá. Lo que desean es tener un país mejor en el cielo, por eso Dios les ha preparado una ciudad y no tiene vergüenza de que le llamen su Dios. Perdóneme si esta noche usted no va a poder dormir, pero tengo que decir la verdad que viene aquí en la palabra de Dios. Cuando vives por fe, vives como extranjero, hermano, amigo. No pertenecemos a este mundo. Tu casa no es tu casa, tu coche no es tu coche, tu familia no es tu familia, tu esposa no es tu esposa, ni tu esposo no es tu esposo, ni tus hijos son tus hijos. Dice aquel predicador, ¿quién ha visto atrás de un funeral un camión de mudanzas de todo lo que le pertenecía a la persona que ha fallecido? Nadie. Vivir por fe significa vivir como extranjero. Yo no sé si le estoy cambiando sus planes, discúlpenme, no era mi intención. Si usted tiene planes de extender su vida en este planeta, y voy a hacer aquí, y voy a construir, y decía Jesús, y aquel necio que decía en su corazón, y voy a construir más graneros para almacenar más trigo, y usted tiene planes,
Recuerde que no somos de este mundo. Dice el pasaje que los héroes de la fe en la Biblia vivían como extranjeros. Su vista, su mente, sus planes, su corazón no estaba en este mundo, estaba en las cosas que están por venir. Dice la Escritura que ellos esperaban su propio país. Déjeme recordarle, la vida no es esta que estamos aquí. En la cultura popular se nos dice, la gente que quiere hacernos sentir bien: vive, la vida es solo una, tienes que disfrutarla, porque no hay otra vida. Es una mentira. Sí existe otra vida y viene precisamente cuando esta se acaba. Y el salmista dice: nuestra vida es como la flor y dura un día, en comparación con los 1000 años que permaneceremos en la presencia de Dios. 1000 años. Lo que ustedes y yo vivimos, sean 70, 80, 90 o 100 años si nos convertimos en vegetarianos, es solamente un instante en comparación con la eternidad que estaremos en la vida venidera. Y es una tristeza cuando los hijos de Dios viven como si esta vida fuera la única que hay. Vivir por fe no es solo declarar milagros y sanidades. Vivir por fe desde la perspectiva de Dios es participar en el gran plan que Dios tiene para nosotros. Qué difícil nos resulta entender la perspectiva de Dios. ¿Qué sucede cuando no tenemos la misma perspectiva de Dios? Sin querer hacerlo, te encontrarás luchando contra Dios o simplemente estarás solo. ¿Se acuerdan? La semana pasada hablábamos del apóstol Pablo, judío de judíos, fariseo de fariseo, creado a los pies del gran maestro Gamaliel. Él, creyendo en su fe judía, fue y pidió cartas al sumo sacerdote para ir a perseguir a los cristianos y traerlos esclavos a Jerusalén o matarlos. Qué equivocado estaba. Y saben, esto que le pasa a Pablo nos pasa a los cristianos. Cuando solamente tomamos nuestra fe a medias, cuando no acabamos de conocer a Dios tal como Él se muestra en la Escritura, cuando no hemos comprendido el plan que Dios tiene para nosotros, para su iglesia, vivimos con una idea falsa de lo que Dios quiere. Entender la perspectiva de Dios se trata de vivir, trabajar, casarnos, tener hijos, viajar, estudiar, pero todo lo haces buscando cumplir con la tarea que Dios te ha dado como un hijo suyo. Una de las lecciones más difíciles de aprender es: esto que me está sucediendo, ¿cómo sirve al propósito de Dios? Quiero recordarle, algunos de ustedes han recibido una noticia recientemente, una noticia que les dejó congelada la sangre, que les paralizó la mente, como cuando a mí me dijeron: Joel, tienes cáncer en tu riñón, y es una pelota así de grande. Se me quedó la mente en blanco. El gran problema es poder entender que todo lo que nos pasa en esta vida forma parte de un plan que Dios tiene para ti. Es muy difícil entenderlo. Cada vez que nos pasa algo así, lo que llegamos a decir es: ¿por qué, Señor? Tú no me amas. ¿Por qué te distrajiste? ¿Por qué no me ayudaste? ¿Por qué no me diste? Si es lo que yo quería. Y renegamos contra Dios y peleamos contra Dios porque no estamos en la misma perspectiva de Dios. Dios dice: quiero que veas al horizonte, quiero que veas a dónde te voy a llevar, quiero que veas lo que viene por delante. El 2020 será un año de bendición. Yo me voy a hacer cargo de ti, yo voy a cuidarte, voy a bendecirte, voy a proveerte, pero ven conmigo en el plan que yo tengo por hacer. El Señor Jesús enseñaba en Mateo 6:21 y decía: donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Número 3, rápidamente: cuando vives por fe, vives agradando a Dios y teniendo su amistad. Leemos juntos en Hebreos 11:6 que dice: porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. En el versículo 39 dice: Dios estaba contento con todas estas personas, pues confiaron en Él. Y uno más en Santiago 2:22 dice:
Abraham confió en Dios y por eso Dios lo aceptó y se hizo amigo de Dios. Déjenme usar una ilustración para mostrar este punto. No sé si alguna vez escucharon hablar de un equilibrista francés muy famoso llamado Charles Blondin. Era en el año de junio de 1859. Y este hombre, como buen equilibrista, buscaba los grandes retos. Y en una ocasión se propuso cruzar las cataratas del Niágara. Aproximadamente 340 metros de largo, más o menos a 50 metros de altura sobre el piso. Y dice la historia que este hombre, frente a una multitud y las cámaras de televisión que había y la gente que lo veía, él tomó su barra de equilibrio y caminó a través de la cuerda y cruzó las cataratas del Niágara con éxito. Y cuando llegó al otro extremo, la multitud le aplaudía y le daba ovaciones por el triunfo que había logrado. Y dice la anécdota que cuando él estuvo del otro lado, vio a una persona a su lado y le dijo: oiga, ¿usted cree que yo puedo volver a pasar de regreso otra vez sin caerme? Dijo: claro, por supuesto. ¿Y usted cree que si yo le pido a una persona que suba mis espaldas, usted cree que yo pueda llegar al otro extremo? Claro, por supuesto. Y entonces le dijo: ¿y usted podría subir a mi espalda y cruzar conmigo? No, yo no, a mí no, busque a otro. La siguiente imagen, ahí lo tenemos. Quiero usar esta ilustración. ¿Saben que lo mismo nos pasa con Dios? No lo pensaba hacer, pero lo voy a hacer. Me voy a echar de cabeza, pero quisiera que sirviera de una ilustración. Principios de la semana empezamos con un problema en la casa. Mi esposa paró actividades en su restaurante y dejó de trabajar. Mi coche se había descompuesto y usé todo lo que tenía para repararlo. Y empezamos la semana bastante difícil. Y a mí me han enseñado que mi patrón es Dios. Y aprendí de las finanzas saludables que no es correcto pedir prestado. Así es que fueron 2 o 3 días de luchar y de decir: Señor, tú eres mi patrón, tú sabes que hay necesidad. Como al tercer día, presionado por las circunstancias, tuve que tomar el teléfono y hablarle a un amigo que sé que me quiere mucho y que yo le quiero mucho, al igual que a muchos de ustedes. Y le dije: brother, el agua me llegó al cuello, necesito que me prestes tanto, y te prometo que en enero estoy esperando el dinero y te lo devuelvo. Me dijo: Joel, dame media hora. No se tardó media hora, se tardó 1 hora. Me habló, me dijo: Joel, a la hora que quieras pasa a mi casa. Y estaba con mi esposa en la recámara y le dije: pues mi amor, ya me van a prestar el dinero. A los 15 minutos llegó un mensaje de Dios, de alguien que Dios puso en su corazón y me dijo: Joel, te he hecho un depósito. No lo voy a negar, rompí en llanto, porque dije: traicioné la confianza en mi Señor. Me hubiera esperado media hora más y Dios hubiera contestado sin que yo hubiera ido a pedir prestado. No saben, lloré como un niño. Es esta la enseñanza. Yo dije: Señor, tú me lo diste porque sabías que iba a hablar del tema. ¿Qué trabajo nos cuesta subirnos a las espaldas de Dios? Confiar en que Él va a llevar nuestra vida. A nosotros nos gusta decidir, nos gusta controlar, nos gusta tener todo bajo nuestro control. No nos gusta subirnos a las espaldas de Dios. No obstante, Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio lo más valioso que tenía, que era su único hijo, para que tú puedas ser miembro de su familia. Dios no está contento con quienes no confían en Él. Dios detesta la incredulidad, le molesta que desconfiemos de Él. Por el contrario, la Escritura dice: bienaventurados
los que no vieron y creyeron. Querido amigo, la vida no es fácil. Y tu fe en Dios no hará que la vida sea fácil. Pero tu fe en Dios hará que seas más fuerte. Miles de personas hacen muchas cosas para ganarse el favor de Dios. Todos queremos que Dios nos bendiga, todos queremos salir de deudas, todos queremos tener salud, todos queremos una familia unida, hasta los solteros quieren su príncipe o su princesa soñada. Y todos acudimos a Dios para recibir de su favor y de su ayuda. Pero saben que, hermanos, la costumbre que vivimos, y me duele porque hasta las iglesias cristianas nos han enseñado a ejercer una fe desvirtuada, en donde el centro soy yo. Yo quiero sanidad, yo quiero pagar mis deudas, yo quiero salud, yo quiero, y todo lo que hago es pedir a Dios para que Él me dé lo que yo necesito. Y nunca pensamos, o casi nunca lo hacemos, en que Dios debería ser parte importante en nuestra decisión. Y es Él la razón por la cual vivimos y por la cual nos movemos. Querido amigo, frente al año 2020, tienes dos opciones, que es a lo que quiero llegar. Puedes seguir viviendo con una fe egoísta, donde solamente tú demandas y pides de Dios, dame y quiero. Inclusive muchos de nosotros ponemos a prueba a Dios. Si tú me das esto, entonces yo te voy a amar y voy a seguir yendo a Península Viva. Podemos empezar con una fe egoísta, una fe centrada en nosotros mismos. O la otra manera, podemos tener una fe centrada en la persona y en las promesas de Dios. La fe correcta nos va a llevar a aceptar el llamado que Dios nos hace, nos va a hacer vivir en una perspectiva correcta, y una fe que agrada a Dios va a hacer que Él sea nuestro amigo. Yo quiero invitarte a que esta tarde tomes una decisión. ¿Cómo puedes tú vivir por fe el año 2020? Siguiente ejemplo. Quiero invitarte a pensar en esto y vamos a orar. Número uno, querido amigo, Dios te está llamando. Yo no sé si tú ya eres hijo de Dios, y si ya eres hijo de Dios, Dios te está llamando a que te levantes de tu silla y camines y hagas lo que Él te está pidiendo que hagas. Dios quiere rescatar a miles de personas que no le conocen, que no saben de su amor, y nosotros no podemos quedarnos callados ni sentados, tenemos que ir tras ellos. Número dos, tenemos que orar y decir, guíame a vivir como extranjero. Yo sé que es hermoso pensar en que tengo mi casa, tengo mi coche, tengo mi familia, tengo mi. Pero eso se va a terminar. Y cuando tú te vayas de este mundo y llegues al cielo, han dicho los predicadores, cuando llegues al cielo Dios no te va a preguntar, a ver, ¿cuántos títulos lograste? ¿Dónde están las escrituras de los inmuebles que tenías? ¿Dónde están tus documentos que acreditan el dinero que ganaste? Dios no te va a preguntar eso. ¿Cuántos coches lograste comprar? ¿Cuántas casas te lograste comprar? Dios te va a decir, ¿por qué no hiciste lo que yo te pedí que hicieras para mí? Número 3, oremos diciendo, te entrego lo que soy y lo que tengo. Permíteme disfrutar de tu amistad todos los días. Queridos amigos, ¿ustedes quieren orar? ¿Quieren aceptar el llamado de Dios? Decir, sí, Señor, como Abraham, no sé a dónde me llevas, no sé lo que tú quieras que yo haga en mi vida, pero sí, lo que tú me digas, sí, lo voy a hacer. ¿Usted quiere caminar tomado de la mano de Dios? ¿Usted quiere dejar de preocuparse por lo material de este mundo y pensar un poco más en el reino de Dios sobre esta tierra? Disponga su vida. Créame, Dios va a mover el cielo y la tierra para cuidarte, para protegerte, para bendecirte, para darte todo lo que tú necesitas. Pero necesitas aceptar el llamado de Dios. De otra manera, solo serás un religioso más, como muchos que hay afuera, que dicen creer pero no creen, que cuando escuchan el llamado de Dios se dan la vuelta y salen por la puerta trasera. Ya no sé ni cómo hacer que sea mejor, pero se lo dejo a su criterio. Si usted quiere sentado, parado, de rodillas, como guste orar,
Pero yo quisiera que usted tome unos minutos y ore por esto que está aquí. Señor, yo acepto tu llamado. ¿A dónde me quieres llevar? No lo sé. Señor, envíame a vivir como extranjero. Señor, te entrego lo que soy y lo que tengo. Permíteme disfrutar de tu amistad todos los días. Tome un par de minutos, ore en su lugar. Ore al Señor. Háblele a Él. Y que Dios conteste su necesidad. Padre Celestial, tú ves los corazones de las personas aquí reunidas. Y tú sabes quién tiene un corazón deseoso que está diciendo: sí, Señor, acepto tu llamado. Como Abraham, no sé a dónde me quieras llevar, pero yo quiero ir. Y como Noé, Señor, si tú quieres que yo construya un arca, lo voy a hacer, porque es lo que tú me pides. Y como Moisés, si tengo que enfrentar a Faraón para libertar a tu pueblo, lo voy a hacer, porque ese es tu llamado. Señor, estoy delante de ti rogando que me ayudes a entender que la vida no es solo esta, que esta no es la única vida. Estamos de paso, somos extranjeros, vamos a un país que es mejor que este, que tú has preparado para tus hijos. Ayúdame a recordarlo todos los días. Y Señor, yo quiero agradarte porque confío en ti. En este momento te digo, Señor, déjame subirme a tu espalda. Déjame creer que tú estás en control. Mis problemas, mis necesidades, las pongo en ti. Porque tú eres un Dios que me ama, un Dios que ha prometido estar conmigo, un Dios que ha prometido velar por mi seguridad. Pero quiero vivir por fe, haciendo lo que tú quieres, viviendo como extranjero y agradándote todo el tiempo. Gracias, Señor, por ver a mi necesidad, ver a mi corazón. Recibe mi vida, perdona todas mis faltas, lávalas con la sangre preciosa de Cristo derramada en el Calvario. Quiero que vengas y seas el Señor y único amo de mi vida. Permíteme en este año 2020 servirte, amarte y caminar hasta donde tú me lleves, para la gloria y la honra de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Yo les invito a que estemos de pie, tenemos el siguiente canto, así dejen las luces apagadas, por favor. Este canto que es memorable dice: mi roca.